información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 22 minutos. Avanzamos con nuestra primera entrevista aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Saludamos a Gonzalo Muñoz, constitucionalista, quien nos acompaña esta mañana vía telemática para hablar acerca del tema electoral, porque la coyuntura así lo amerita. Estamos a días prácticamente de la segunda vuelta electoral que se celebrará este domingo 13 de abril, el cierre de la campaña prevista ya para este día jueves, y hay algunos aspectos que han sido observados como parte de este proceso. Gonzalo, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Gonzalo, a propósito de este proceso electoral, desde sus inicios y ahora en esta etapa de segunda vuelta, hemos visto una serie de críticas, cuestionamientos por el accionar del Consejo Nacional Electoral en cuanto a algunas decisiones adoptadas. Usted no ha sido la excepción, ha sido crítico, por ejemplo, respecto de esta prohibición del uso de celulares durante el momento mismo del sufragio y en la etapa posterior de escrutinio. Y en lo más reciente también, en este anuncio que hizo el día domingo Diana Tamaín, presidenta del CNE, en torno a estos cambios de recintos electorales de último momento a propósito de estas fuertes lluvias. Una primera mirada respecto de este último anuncio que, por cierto, de alguna manera ayer ya se concretó cuando el Consejo Electoral anunció que ya hubo cambios en al menos 10 recintos electorales en el país en 6 provincias. El Consejo Nacional Electoral evidentemente nos queda debiendo. No ha estado a la altura de lo que merece el país dentro de este proceso electoral. En primer lugar, permitió que un presidente de la República, candidato al mismo tiempo, viole flagrantemente la ley, en este caso el artículo 93 del Código de la Democracia, que le obligaba a pedir licencia, y al Consejo Nacional Electoral a regular o denunciar como infracción electoral dicha conducta, pues no hizo ninguna de las dos cosas. ¿Qué se hizo? Meterse a legislar, llamémoslo así, o a reglamentar respecto de una conducta de los ecuatorianos que es muy difícil de sancionar, como es precisamente la prohibición de tomar foto al voto. Ahora bien, la Corte Constitucional ha establecido la constitucionalidad condicionada de este acto en el sentido de que solamente aplica cuando uno retira la papeleta y va a la urna. Aún así, queda todavía en el aire qué va a pasar con los principios de reserva de ley, es decir, que esta infracción tiene que constar en una norma, y asimismo con el principio de proporcionalidad, que implica que la sanción de una infracción guarde concordancia, guarde relación con la gravedad de la misma, situación que no sucede, pues, porque ponernos una sanción de 9.000 a 32.000 dólares por fotografiar un voto, siendo incluso más grave que portar armas en un recinto electoral, pues es evidentemente desproporcionado. Gonzalo. Ah, Gonzalo, perdón, sobre ese tema, si de hacer calzar esta medida con las sanciones que ya de por sí determina el Código de la Democracia, ¿qué es lo que procedía para evitar que surjan estos cuestionamientos por lo desproporcional de la multa, en este caso, para quien en este caso saque su teléfono celular, tome la fotografía en este proceso electoral? ¿Cuál debía, en todo caso, ser la sanción prudente o adecuada establecida ya en el Código de la Democracia? Es que ese es precisamente el problema que tenía el Consejo Nacional Electoral, Ujú. que carecía de competencia para poder implementar esta infracción. Para tener una infracción proporcional y con que cumpla con el principio de reserva de ley, tuvo que haberse reformado a su debido tiempo, es decir, con un año al menos de antelación, el Código de la Democracia, pues, y ponerla, qué sé yo, como una infracción leve por parte de los ciudadanos que guarde proporción con la gravedad de la infracción. Eso es lo que tuvo que haber sucedido. Pero como no tenía competencia el CNE y al vuelo pretendió regular esta conducta, pues estos son los resultados. Vamos a ver qué sucede lamentablemente el día 13 de abril. Espero yo que no existan incidentes, que el proceso electoral no se vea afectado, porque es muy difícil controlar esto. Si yo estoy atrás de un biombo y nadie me está viendo en teoría, porque no pueden ver por quién voy a votar, porque el voto es secreto, ¿cómo van a comprobar que estoy tomando una ¿Cómo se foto? configura la infracción? Exactamente, Ujú. ¿sí? Entonces, es lamentable pues que los miembros de la Junta Receptora del Voto los hayan convertido en comisarios de celulares.
Así que habrá que ver. Yo espero que no existan incidentes como, repito, el día 13 de abril. Pero por eso quisiera insistir en mi pregunta anterior, porque si bien se debió reformar en su momento el código como manifiesta y esto no ocurrió y se procedió de esta manera, ¿por qué encasillar esta infracción dentro de una infracción electoral muy grave, como lo determina el Código de la Democracia, y no una infracción leve, por así decirlo? Porque se están escudando en el incumplimiento de resoluciones del CNE. Es decir, como no pueden catalogar y poner una sanción propia para la infracción, Ujú. es decir, me estoy inventando, ¿no? 5 salarios básicos unificados o hasta 5 salarios básicos unificados para quien fotografíe el celular, porque no tiene esa competencia. El Consejo Nacional Electoral se escudaron en quien incumpla las resoluciones del CNE, y quien incumpla las resoluciones del CNE está cometiendo una infracción electoral muy grave. Ujú. Es por eso que esa es la sanción. Es decir, bypasearon por ese lado, si cabe la palabra, para poder sancionar a los ciudadanos de esta manera absolutamente desproporcionada. ¿Cómo siente que van los ciudadanos, el electorado, a esta segunda vuelta electoral con una medida como esta? Porque ha causado rechazo no solo de los entendidos en la materia jurídica, en la materia electoral, sino de la ciudadanía en sí misma, porque ven coartado su derecho de hacer uso de sus dispositivos como lo había venido haciendo desde siempre, por así decirlo. Claro, es una actitud que es incomprensible. En la práctica esto no carece absolutamente de eficacia. Es verdad que el voto es secreto, pero no existe ninguna prohibición, ninguna obligación en la ley para que lo tengamos que mantener en secreto. Es decir, es un derecho renunciable. Si nosotros queremos hacer público nuestro voto, como ciudadanos lo podemos hacer. Y eso ha pasado en todos los procesos electorales desde que yo tengo uso de razón y era un niño. No cuando ya no existían los celulares, sino que muchas veces todos los candidatos que van a las urnas, ¿no es cierto?, nos muestran la papeleta, nos dicen aquí está el voto y salía que votan por ellos. Entonces, ellos también iban a ser susceptibles de infracción. No tiene pies ni cabeza. Y claro, es una cuestión que molesta a los ciudadanos, que genera incertidumbre, porque muchas veces no se comprende, como es a última hora, todo lo que está estableciendo estas regulaciones del CNE, y se presta para confusiones innecesarias en un proceso que lo que más tiene que dar son certezas. Y pues lamentablemente eso no está sucediendo. Ahora, volviendo al tema del cambio de recintos electorales que también generó preocupación a partir del domingo cuando durante el simulacro nacional de elecciones, así lo anunció la presidenta del Consejo Electoral, Diana Atamaín. ¿Por qué causa preocupación una decisión de cambio de recintos electorales de último momento? Hasta un día antes, entiendo que había hecho referencia a la propia titular del Consejo Electoral. A ver, yo he sido muy crítico con las actuaciones del CNE. Como repito, pienso que han incurrido en responsabilidades políticas e incluso se deben analizar sus responsabilidades penales. Sin embargo, en el tema de los recintos, quiero ser comprensible y partir del hecho de buena fe, de lo que hemos visto en la prensa. Esto está motivado precisamente en que han existido inundaciones y daños en la infraestructura de varios planteles educativos. Leía yo en el comunicado que sacó el CNE que incluso algunos están siendo utilizados como albergues. Ujú. Entonces, pues, ante este caso, evidentemente de fuerza mayor, yo no veo incorrecto que se cambie un recinto electoral ante estas circunstancias. Estamos hablando de lluvias, de inundaciones, etcétera, que configuran una causa de fuerza mayor. ¿Qué obligación sí tiene que tener el CNE en estos momentos? En primer lugar, de informar correcta y abiertamente a la ciudadanía. Muchos ciudadanos a veces pueden que ni se enteren, vayan a votar al recinto, vean que ya no es ahí. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que exigirle al CNE una correcta información respecto de estos cambios para que no exista confusiones por parte de la ciudadanía el domingo 13 de abril. Que sea debidamente informado. Por eso yo hacía referencia, el día de ayer el Consejo Electoral ya daba cuenta del cambio de recintos en al menos 10 puntos en 6 provincias. Digamos que se lo ha hecho con alguna anticipación y no un día previo a las elecciones. ¿Y por qué yo hablaba de cuestionamientos? Porque hay quienes han sostenido que puede ser una intención de desmovilizar al electorado de último momento. Mire, yo evidentemente de este CNE no podemos esperar mucho. Este tipo de cuestiones
pues están generando preocupación legítima en la ciudadanía precisamente por los actos que ha cometido anteriormente el CNE, que los mencionamos aquí mismo, ¿no? Permitir que un presidente haga campaña sin licencia, no denunciar como infracción electoral, hacerse de la vista gorda con el mal uso de recursos públicos, entre otras cosas. Pero creo yo que en este caso, pues, se podría entender que es justificado el tema del cambio de establecimientos, toda vez que han existido inundaciones y daños a la infraestructura. No podemos poner en riesgo a la ciudadanía. Entonces, si esa es la razón y está debidamente comprobada, pues tendríamos que acatarla. Me parece lógico lo que están haciendo, siempre y cuando se informe correctamente a la ciudadanía, como mencioné anteriormente. ¿Qué expectativa hay de lo que pueda ocurrir este domingo 13 de abril con una polarización marcada de la cual se ha hablado a lo largo de este tiempo? Son dos candidaturas las que se disputan ahora mismo, la presidencia de la República. Hay, de acuerdo a los últimos sondeos que pudimos revisar, un margen de diferencia muy estrecho. Hay quienes lo comparan inclusive con lo que ocurrió en la primera vuelta y podría ser que se repita en los mismos términos en esta segunda vuelta. Pero ¿qué expectativa ya del Consejo Electoral y en lo posterior del Tribunal Contencioso Electoral también luego de lo que ocurra este domingo 13 de abril? Creo yo que vamos a tener una elección bastante polarizada. Los votos que se están disputando ambos candidatos, del universo de votos es muy pequeño, ¿sí? Por eso hay que hacer un llamado a la responsabilidad, tanto de la candidata González como del presidente candidato Daniel Noboa, para no generar incertidumbre o incidentes el día de la elección, con lo que siempre acostumbran a hacer, ¿no? El mal llamado fraude. Sí, que Ujú. nunca se ha podido comprobar por parte de ningún candidato, ¿sí? Hay que ser responsables en lo que le decimos a la ciudadanía y en la certeza que tenemos que generar. El domingo 13 de abril es la elección y el 14 el país sigue, los ecuatorianos siguen trabajando, siguen necesitando salud, educación, empleo, etcétera. Entonces, no podemos concentrarnos en esos burdos pretextos si es que uno de los candidatos llegare, pues como va a pasar a perder la elección. Tenemos que ser responsables con el país y pues acatar con responsabilidad y siendo demócratas, como sucede en otros países, los resultados que nos dé el CNE el domingo 13 de abril. Gonzalo, esta última experiencia electoral nos deja una lección quizá en torno a la necesidad de una reforma al Código de la Democracia. Yo pienso que siempre la normativa tiene que irse adecuando a lo que la sociedad necesita, no solamente en materia electoral, en todas las materias. En este caso, pues nos ha dejado evidenciado que tenemos que ser aún más claros, por ejemplo, con el tema de la licencia, Ujú. ¿sí? Porque en ningún caso aclarar lo que es una relación, aclarar lo obvio, para que funcionarios no incumplan de manera deliberada la ley con auspicio o alcahuetería, llamémoslo así, por parte de los organismos electorales. Igualmente, el tipo, si se quieren imponer nuevas infracciones de carácter electoral, también se puede hacer. Asimismo, otro tema importante, regular una figura que fue históricamente incluida en la ley electoral, como es la violencia política de género, y que se ha desnaturalizado, derivando para que tenga fin en claros usos politiqueros. Esas son algunas cuestiones que se me vienen ahorita a la mente, pero sí podían implicar un cambio a la ley electoral o de las organizaciones políticas. En el escenario que Daniel Noboa gane la presidencia de la República luego de este balotaje del 13 de abril, ¿no habría ninguna repercusión después de no haber solicitado licencia, como ya muchos juristas, constitucionalistas, los hemos escuchado que debía ser así? ¿No puede haber ninguna repercusión en lo posterior por no haber cumplido la norma? Desde el punto de vista jurídico, inobjetablemente, gane o pierda la infracción electoral contenida en el artículo 279, numeral 3, respecto de inducir al voto en ejercicio de un cargo público, nadie lo puede negar. Esta no se subsana con enviar una carta al CNE y decir no voy a utilizar recursos públicos, pero voy a hacer proselitismo político. Ujú. O sea, por supuesto que sí. ¿Y qué podría suceder? Hablando en un Estado de Derecho, llegar hasta la suspensión de derechos políticos, lo mismo que le sucedió a la vicepresidenta Verónica Abad y que se le impide ejercer el cargo. Ahora, eso en lo jurídico que es inobjetable,
Políticamente hablando, yo veo complicado que eso suceda, toda vez que hemos visto que el Tribunal Contencioso Electoral también ha sido condescendiente con el gobierno, condescendiente con el presidente Noboa, y pues en caso de que gane las elecciones, dudo mucho que esto llegara a suceder, no porque jurídicamente no sea viable, sino por lo que le acabo de mencionar. Correcto, Gonzalo. Expectativa se mantiene entonces respecto de lo que ocurra este domingo. Gracias por habernos acompañado esta mañana en este diálogo. Gracias a usted, como siempre, un gusto estar en Radio Municipal y gracias a todas las personas que nos han escuchado esta Y mañana. desde esta semana, MQ Radio. Nos hemos transformado, ahora somos MQ Radio. Gracias por haber estado con nosotros. Perfecto, gracias. Gracias, Gonzalo Muñoz, constitucionalista, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. Son ya las 7 de la mañana con 38 minutos.